Hoy hay muchas personas que viven para trabajar en vez de trabajar para vivir. Otras personas que creen que en tener mucho dinero acumulado o viviendo todos los placeres de la vida encontrarán la felicidad, pero se encuentran vacíos y sin propósito. Acompáñenos en este momento de oración. Comencemos poniéndonos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, quédate con nosotros para que podamos meditar la palabra de Dios. Ilumínanos para que comprendamos mejor la vida a la luz de las Sagradas Escrituras. Tú que eres nuestro guía, haznos verdaderos discípulos e imitadores de Jesucristo, camino, verdad y vida. Espíritu Santo vivificador, transforma nuestro corazón en tierra buena, donde la palabra de Dios produzca frutos abundantes. Amén. El libro del cual haremos nuestra meditación hoy es atribuido al rey Salomón, famoso por su sabiduría y riqueza. Sin embargo, el Eclesiastés o Coelet fue escrito cerca del año 250 a.C., mucho después del tiempo del rey Salomón, cuando Palestina estaba dominada por el imperio griego, en términos tanto económicos como comerciales y políticos. Por lo tanto, parecía no haber esperanza para el progreso del pueblo. Escuchemos la lectura y dejemos que nos hable al corazón. Lectura del libro del Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dice Coelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave desgracia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día, su tarea es sufrir y penar. De noche, no descansa su mente. También esto es vanidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Empecemos aclarando algunos términos y expresiones que, por la distancia de nuestra lengua con el hebreo, pueden quedar oscurecidas. Coelet es una palabra que generalmente se traduce como el predicador y nos indica la finalidad del libro. Es un discurso o predicación sobre la sabiduría aplicada a encontrar el fin y propósito de la vida del ser humano en un entorno donde se perdió la esperanza. Por eso el autor parte de que muchas de las cosas por las que se esfuerza el ser humano son vanidad. Esta es una palabra traducida del hebraico hebel, que señala algo vacío, transitorio, insatisfactorio. Incluso un ídolo que le roba el lugar a Dios, que es lo único verdadero y estable, a juicio del predicador. La frase vanidad de vanidades es un tipo de superlativo común en el idioma hebreo. Superlativo es una expresión que indica un grado máximo en alguna característica. Por ejemplo, la frase Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores nos dice que Jesús es el Rey y Señor en el más alto grado, en el máximo grado. Por lo tanto, vanidad de vanidades se refiere al máximo grado de vanidad, la vanidad más profunda que podemos pensar. También la frase todo es vanidad es otra forma del superlativo en el idioma hebreo. Por ejemplo, la frase eres toda hermosa que leemos en el Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 7, constituye también un superlativo. Es como decir, eres hermosísima o eres la más hermosa de todas. Por lo tanto, todo es vanidad no debe entenderse como que todas las cosas del mundo son vacío, sino que es como una reiteración de la suprema vanidad de la que se está hablando y de la cual se va a hacer más específica adelante. Ahora, ¿cuál es esta situación de suprema insatisfacción para el ser humano? Que su mucho esfuerzo para acumular bienes, éxito y placer
no le servirá para asegurar su felicidad y realización. Incluso puede quedar más vacío que antes después de tanto esfuerzo. Perseguir estas metas, para el autor del Eclesiastés, es querer apañar el viento, algo inconsistente y transitorio, es un falso ídolo. Muchas de estas realizaciones quedarán para otros que no se esforzaron. En el fragmento que leemos hoy, no se nos da una solución a este mal del ser humano, ya que esta lectura sirve como un marco para el Evangelio del domingo. Pero haciendo una lectura atenta y despaciosa del libro del Eclesiastés, se encuentran dos soluciones complementarias al problema de la vanidad de los actos y de las preocupaciones del hombre. La primera está en los versículos 24 al 26 del capítulo 2. Lo único bueno para el hombre es comer y beber y pasarla bien en medio de su trabajo. Yo vi que también esto viene de la mano de Dios. Porque ¿quién podría comer o gozar si no es gracias a Él? Porque al que es de su agrado, Él le da sabiduría, ciencia y alegría. El pecador, en cambio, lo ocupa en amontonar y atesorar para dárselo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y correr tras el viento. El predicador no está recomendando para nada que se deje de trabajar, sino que se trabaje para disfrutar el fruto del propio trabajo. Trabajar y disfrutar los frutos son dones de Dios para satisfacer las necesidades de una vida digna. La acumulación desmedida que afecta a la propia persona y le roba a los otros son injusticias que Dios rechaza, dándole esas ganancias al que sí agrada a Dios con su vida. Para el predicador, el presente es un don de Dios que ha sido dado con un propósito mayor, el cual se explica en el versículo 13 del capítulo 12. En conclusión, una vez oído esto, teme al Señor y observa sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. No son las riquezas, ni los placeres, ni la fama. Cumplir la voluntad del Señor es el todo del ser humano. Es lo que da consistencia a su vida. Dios no pasa. El hombre no abarca las obras que Dios hizo desde el principio hasta el fin. Lo que Dios hizo durará para siempre. Las obras del ser humano, buenas o malas, pasan, y colocarlas en el lugar de Dios es un error que trae infelicidad y pérdida de sentido de vivir. Escuchemos nuevamente la lectura, añadiendo estos 5 versículos, de forma que podamos dejar que la voz de Dios nos transforme. Lectura del libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 2, versículos del 21 al 25. Capítulo 12, versículo 13. Vanidad de vanidades, dice Coelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave desgracia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo afatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar. De noche no descansa su mente. También esto es vanidad. Lo único bueno para el hombre es comer y beber y pasarla bien en medio de su trabajo. Yo vi que también esto viene de la mano de Dios, porque ¿quién podría comer o gozar si no es gracias a Él? Porque al que es de su agrado, Él le da sabiduría, ciencia y alegría. Al pecador, en cambio, lo ocupa en amontonar y atesorar para dárselo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y correr tras el viento. En conclusión, una vez oído todo esto, teme al Señor y observa sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de escuchar la palabra de Dios y profundizar en su significado, ¿cuál es la aplicación a tu vida? ¿Qué resoluciones sacas de ella para vivir más como Dios quiere? Date un tiempo para pensar y meditar. Puedes pausar el episodio para hacerlo.
La lectura de hoy nos hace pensar en nuestro fin último en la tierra, el cual ha sido expresado bellamente por San Ignacio de Loyola. El ser humano fue creado para alabar y servir a Dios nuestro Señor y, mediante esto, salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para que le ayuden al ser humano a alcanzar este fin. Por tanto, el ser humano debe usar las cosas en la medida que le ayuden para lograr esa meta para la que fue creado, y debe alejarse de ellas en la medida en que éstas le impiden llegar a ese objetivo. Por lo tanto, lo malo no es el trabajo, que vendría a ser una de estas cosas que están puestas en la tierra para que alcancemos nuestra meta. De hecho, el predicador habla de la importancia de que cada trabajador disfrute el fruto de su trabajo. En palabras modernas, trabajar para vivir y no vivir para trabajar. La pregunta es si nuestro trabajo lo hacemos por Dios y su gloria o por nuestra propia vanagloria. Tomás de Kempis hace una reflexión excelente de este texto en su libro Imitación de Cristo. Vanidad de vanidades y todo vanidad, sino amar y servir solamente a Dios. Suma sabiduría es, por el desprecio del mundo, ir a los reinos celestiales. Vanidad es, pues, buscar riquezas perecederas y esperar en ellas. También es vanidad desear honras y ensalzarse vanamente. Vanidad es seguir el apetito de la carne y desear aquello por donde después te sea necesario ser castigado gravemente. Vanidad es desear larga vida y no cuidar que sea buena. Vanidad es mirar solamente a esta presente vida y no prever lo venidero. Vanidad es amar lo que tan presto se pasa y no buscar con solicitud el gozo perdurable. Nuestra sociedad actual presenta varias formas en las que se viola la recomendación de la lectura de hoy. La acumulación, por parte de algunos, a partir de los frutos del trabajo de otros, no se paga dignamente, según el valor producido, por lo cual algunos pocos acumulan y viven a costa del trabajo de la mayoría. Esto es una gran injusticia que hace que las personas no puedan disfrutar del momento presente, saboreando los frutos de su propio trabajo y realizándose en él. Se promueve el trabajo duro y el esfuerzo para acumular y tener, a costa del sacrificio del propio disfrute, de la familia y del propósito eterno de la persona, colocando el éxito como el ídolo que ocupa el lugar de Dios. Se genera una sociedad cansada, sin expectativas y de personas solitarias, porque todos los demás pueden ser competencia. Como respuesta al paradigma anterior, se apuesta por una nueva forma de ser en que se privilegia el disfrute, el tiempo libre, el viajar por el mundo y el vivir experiencias. La cara del éxito pasó de ser el ejecutivo de saco y corbata que gana millones con su trabajo duro a una persona que vive una vida llena de experiencias placenteras y transmite su estilo de vida por las redes sociales. Y, aunque podría parecer un progreso, cabe preguntarse si en esta mudanza de arquetipos es Dios el que está quedando en el centro de la vida o es a Él el que se quiere glorificar con este cambio de estilo de vida. ¿O seguimos dejándolo de lado a Él y a los hermanos que más sufren, esforzándonos por alcanzar cosas que igualmente nos dejarán insatisfechos? Debemos ser conscientes de que, como seres humanos, no estamos condenados a una vida sin sentido, llena de vanidad y pobreza, sino a enriquecernos ante Dios. Esto no lo alcanzaremos colocando las riquezas, la fama o el poder como ídolos, sino administrando todo lo que sirve para vivir y dar vida, buscando por sobre todo el reino de Dios y su justicia. La idea es abrir nuestro corazón a la solidaridad, confiando en la providencia y haciendo nuestro esfuerzo propio también. Vivir una vida intensa en cada instante,
saboreando la eternidad desde ya. Respondamos a la palabra del Señor con nuestra oración. Señor, Dios y Padre nuestro, único ser consistente en este mundo transitorio. Gracias por el regalo de la vida, que es el mayor don que nos das. Gracias por el regalo del mundo, lleno de cosas que nos deben ayudar a acercarnos a ti si las usamos adecuadamente. Gracias por el don del trabajo, con el que nos das la oportunidad de participar en tu labor creadora y encontrar sentido en nuestra vida, sintiéndonos útiles y con propósito. Ayúdanos a no dejarnos llevar en la corriente de la acumulación que nos hace esclavos del trabajo, que debería ser herramienta de libertad. Ayúdanos a no dejarnos esclavizar por el disfrute y el placer, que si no vienen de ti, nos vuelven esclavos y nos deshumanizan. Haznos conscientes para luchar contra las formas modernas de esclavitud y explotación de las personas, que les roban el derecho de disfrutar los frutos del trabajo y sentirse plenos y realizados, alcanzando una vida digna. Danos la gracia de que nunca ni el deseo de poseer, ni el deseo de una vida placentera te quiten a ti del centro de nuestras vidas. Amén. Gracias por escuchar este episodio de Palabras de Vida Eterna. Si le gustó, no olvide darle me gusta, suscribirse y compartirlo con aquellas personas a las que les pueda servir. Si desea, también puede dejar su comentario, sugerencia o meditación en la caja de comentarios.